Cuando pilló a su prometido, un jefe mafioso, en la cama con su prima horas antes de la boda, él sonrió con aire burlón y le dijo, «Vístete, la boda sigue en pie, eres mía». En ese mismo instante, ella se dio cuenta de que él no tenía ni idea de con quién estaba tratando, porque ella no iba a cancelar la boda, solo iba a cambiar de novio. La puerta del dormitorio se abrió con un suave clic que pareció resonar en la lujosa villa como un disparo. Elena Marcelli se quedó paralizada en la puerta, con los dedos aún agarrados al pomo, observando una escena que debería haberla destrozado, pero que en cambio encendió algo que no había sentido en 3 años. Claridad. Su prometido, Dante Valeri, se incorporó lentamente de entre las sábanas de seda enredadas, completamente desnudo y sin mostrar ninguna inquietud. A su lado, igualmente desnuda y con una sonrisa de satisfacción, estaba Isabela, la prima de Elena. La misma Isabella que había ayudado a Elena a elegir su vestido de novia hacía solo 2 semanas, que había reído y brindado por la lealtad familiar en la cena de ensayo de la noche anterior. La luz del sol matutino que entraba por las ventanas del suelo al techo lo iluminaba todo con gran nitidez. Las botellas de champán esparcidas por el suelo de mármol, el esmoquín de Dante, el que se suponía que iba a llevar en exactamente 4 horas, arrugado junto a la cama, el vestido de dama de honor de Isabela colgado en un sillón como un traje desechado. La mente de Elena registró estos detalles con extraña precisión, como si estuviera documentando pruebas en lugar de presenciando la implosión de su vida, lo que más tarde se daría cuenta de que era exactamente lo que estaba haciendo. Dante cogió su reloj de la mesita de noche y miró la hora con la eficiencia despreocupada de un hombre acostumbrado a gestionar múltiples operaciones simultáneamente. Cuando finalmente miró a Elena, sus ojos oscuros no mostraban culpa ni arrepentimiento, solo la fría evaluación de alguien que calcula su próximo movimiento. «Llegas pronto», dijo, con esa voz familiar y controlada que había marcado todas las conversaciones que habían tenido durante 3 años. «No te esperaba hasta el mediodía». Isabela se cubrió con una sábana, pero el daño ya estaba hecho. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. En cambio, observó a Elena con una diversión apenas disimulada, esperando a ver si la mujer a la que Dante había moldeado para que fuera perfectamente obediente, finalmente se derrumbaría. Elena se oyó hablar, aunque su voz sonaba distante, casi indiferente. «Quería darte una sorpresa, traerte el desayuno antes de la ceremonia». Hizo un gesto vago hacia la bandeja de plata que había colocado en la mesa del pasillo, con café expreso y pasteles de la panadería favorita de Dante. El gesto de una prometida devota, la última actuación de un papel que estaba a punto de abandonar. Dante se levantó de la cama sin molestarse en cubrirse y se acercó a ella con la confianza depredadora que antes le había acelerado el pulso y ahora le ponía los pelos de punta. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el perfume de Isabella en él. «Elena», dijo, cambiando el tono a la modulación cuidadosa que utilizaba cuando necesitaba parecer razonable en lugar de amenazante, «esto no significa nada. ¿Lo entiendes, verdad? Solo es físico. Tú eres con quien me voy a casar. Eres mía». Ahí estaba, la palabra que había utilizado para definir su relación desde el principio. Mía, no su compañera, no su igual, su posesión. «La boda es dentro de 4 horas», continuó Dante, acercándose para colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Elena se obligó a no retroceder. «250 invitados. Tu familia, las familias que han venido desde Sicilia. Todo está preparado, así que esto es lo que va a pasar. Vas a volver a tu suite, te peinarás y maquillarás, y caminarás por el pasillo como habíamos planeado». Se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su oreja, su voz bajando al tono que usaba cuando daba ultimátums. «Porque si no lo haces, si me avergüenzas delante de todos los que he invitado, habrá consecuencias para ti, para tus padres, para tu dulce hermanito que está terminando la carrera de medicina en Boston. Todos los que te importan sabrán lo que pasa cuando alguien me falta al respeto». Detrás de él,
Isabella ya se estaba vistiendo, claramente segura de que este drama se resolvería como siempre lo hacían los dramas de Dante, con obediencia, con sumisión, con Elena haciendo exactamente lo que le mandaban. Pero mientras Elena estaba allí, rodeada por los restos de la ilusión en la que había estado viviendo, ocurrió algo inesperado. El pánico que esperaba sentir nunca llegó. Las lágrimas que deberían haber corrido por su rostro permanecieron congeladas en algún lugar detrás de su cuidadosa compostura. En cambio, le vino un recuerdo. Una conversación de hacía 6 meses con un hombre de mirada amable que le había dado su tarjeta y le había dicho: si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Julian Hawthorne, el multimillonario proveedor de catering que había contratado para organizar la boda. El hombre que de alguna manera había visto a través de la máscara que ella había construido cuidadosamente durante sus reuniones de planificación, el hombre que había compartido su propia historia de pérdida y le había dicho: nadie debería vivir en una jaula, por muy dorada que parezca. El hombre que, tras semanas de cuidadosas conversaciones y una confianza cada vez mayor, la había ayudado a construir un plan de escape que ella apenas creía que tendría el valor de utilizar hasta ese momento. Elena sintió que algo cambiaba en su interior, como si las placas tectónicas finalmente se movieran tras años de presión. Miró a Dante, lo miró de verdad y lo vio con claridad, quizás por primera vez. No era el hombre poderoso que la había enamorado cuando tenía 23 años y era ingenua. No era la peligrosa figura romántica de la que intentaba convencerse a sí misma que amaba. Solo era un criminal controlador que creía que ella no tenía opciones ni carácter. Se le equivocaba en ambas cosas. Elena dio un paso atrás, fuera de su alcance. Cuando habló, su voz era firme, tranquila, casi agradable. Tienes razón en una cosa, Dante. La boda sigue en pie. Todos esos invitados, toda esa planificación, las flores, la tarta de 12 pisos, la orquesta, el lugar en el que gastaste $4 millones. Observó la confusión que se reflejaba en su rostro mientras intentaba entender por qué ella no lloraba ni suplicaba. Pero ha habido un cambio en el programa, continuó Elena, sacando su teléfono del bolsillo. Tú no serás el novio. La expresión de Dante se ensombreció y extendió la mano para agarrarle la muñeca. Elena, no me pongas a prueba ahora mismo. Estoy siendo paciente porque es el día de nuestra boda. Pero suéltame. Su voz cortó su amenaza con una firmeza inesperada. Algo en su tono le hizo soltarla. Quizás fue la sorpresa. Quizás fue la repentina comprensión de que la mujer a la que creía haber sometido lo miraba como si fuera un extraño. Elena se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, marcando ya un número en su teléfono. ¿A dónde demonios crees que vas?, exigió Dante, perdiendo la paciencia. Elena, vuelve aquí. Ella se detuvo en la puerta y lo miró por última vez, al hombre que había controlado lo que vestía, a quien veía, cómo pasaba cada hora de su día, el hombre que poco a poco la había aislado de sus amigos y ambiciones. Todo mientras le decía que era porque la amaba mucho. Voy a prepararme para mi boda, dijo simplemente. Te sugiero que hagas lo mismo. Estoy seguro de que hay alguien en esta ciudad lo suficientemente desesperado como para casarse contigo, pero no seré yo. Salió al pasillo, cerró la puerta tras de sí y marcó el número que esperaba no tener que usar nunca. Julian Hawthorne respondió al segundo tono. Elena, es la hora, susurró ella, con la mano temblorosa ahora que estaba sola y la adrenalina comenzaba a hacer efecto. ¿Estás lista? No hubo vacilación en su respuesta. He estado listo desde el día en que te conocí. Dime dónde estás. Voy a buscarte. No, dijo Elena, con la voz cada vez más firme. Reúnete conmigo en el lugar de la ceremonia. La ceremonia empieza a las 4 Sun. Y Julian, trae tu smoking. Estás a punto de convertirte en novio. El silencio al otro lado de la línea duró solo un instante antes de que ella oyera la sonrisa en su voz. Elena Marcelli. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy pidiendo que me ayudes a convertirme en Elena Hawthorne, respondió ella, y que me ayudes a acabar con un monstruo. Entonces casémonos,
dijo Julian, y quememos su mundo hasta los cimientos. Elena terminó la llamada y se quedó de pie en el pasillo vacío, con su vestido de novia colgado en su suite a 3 puertas de distancia. 250 invitados a punto de presenciar algo que nunca olvidarían. Y 4 horas antes de que caminara por el pasillo hacia la libertad en lugar del encarcelamiento. Detrás de la puerta podía oír a Dante gritando, probablemente a Isabela para que se marchara, probablemente llamando a sus hombres para que localizaran a Elena. Pero por primera vez en 3 años, su ira no la asustaba, porque Dante Valeri había cometido un error de cálculo crucial. Había dado por sentado que 3 años de control habían debilitado a Elena. Estaba a punto de descubrir que ella había pasado cada uno de esos días haciéndose más fuerte. Y hoy, delante de todos los que habían venido a verla rendirse ante él, ella iba a elegir ser ella misma. Si crees que nadie debería ser controlado o poseído por otra persona, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo. Comenta libertad si estás en contra de manipuladores como Dante. Y dale a me gusta a este video si crees que Elena se merece su venganza. Solo los abusadores y quienes los apoyan no participarán. No seas uno de ellos. 6 meses antes, Elena había entrado en la sede de Hawthorne Culinary Group, esperando una reunión estándar con proveedores. En cambio, lo que encontró fue el comienzo de su huida. Julian Hawthorne se levantó de detrás de su escritorio cuando ella entró, y ella notó inmediatamente lo diferente que era de los hombres del mundo de Dante. Sin apretones de manos agresivos, sin evaluaciones calculadoras, solo una sonrisa cálida y una silla ofrecida. Bienvenida, Sra. Marcelli. Tengo entendido que estamos creando algo especial para su boda. Habían pasado 1 hora discutiendo las opciones del menú, y Elena había desempeñado su papel a la perfección. La novia emocionada, la mujer que se sonrojaba al hablar de su prometido. Pero Julian la había estado observando con más atención de lo que ella creía. Perdone que se lo pregunte, le dijo al terminar la reunión, con tono amable. ¿Pero su prometido le permite tomar estas decisiones sola? Muchos de mis clientes prefieren que ambos miembros de la pareja estén presentes en las degustaciones. La pregunta era sencilla, pero algo en la forma en que la formuló, la cuidadosa preocupación en sus ojos, hizo que la fachada que Elena había construido con tanto esmero se resquebrajara ligeramente. Dante confía en mi criterio para estas cosas. Está muy ocupado con sus negocios. Julian asintió lentamente y escribió algo en el reverso de su tarjeta de visita antes de deslizarla por la mesa. Por supuesto. Bueno, si necesita algo, cualquier cosa más allá de los servicios de catering, no dude en llamarme. Este es mi número de móvil personal. Debería haber tirado la tarjeta. En lugar de eso, la guardó en su cartera, donde Dante nunca miraría. En la segunda reunión, 2 semanas después, Julian mencionó que su menú degustación incluía maridaje de vinos. A menos que el señor Valeri prefiera controlar esas decisiones, la palabra control quedó suspendida en el aire entre ellos, esperando con significado. Elena lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Cómo lo supiste, hermana mía?», dijo Julian en voz baja, dejando el bolígrafo. Se llamaba Sophie. Estaba comprometida con un hombre que al principio parecía encantador. Al final no podía elegir su propia ropa sin su aprobación. Intentó dejarlo 3 veces. Su voz se quebró ligeramente. La cuarta vez no sobrevivió al intento. Elena había soltado la verdad. Luego había susurrado confesiones durante lo que deberían haber sido conversaciones sobre aperitivos y centros de mesa. Los dispositivos de rastreo que Dante había instalado en su teléfono y en su coche, la forma en que la aislaba de sus viejos amigos, las amenazas disfrazadas de preocupación, el creciente temor de que, si intentaba marcharse, desaparecería como otras mujeres que se habían cruzado en el camino de la familia Valeri. Julian lo había escuchado todo, sin juzgarla, solo cada vez más decidido. «Tengo recursos», le dijo finalmente. «Investigadores privados, abogados especializados en ayudar a la gente a desaparecer. Si quieres salir,
Puedo ayudarte a desaparecer en algún lugar donde él nunca te encuentre. Pero Elena los había sorprendido a ambos con su respuesta. No quiero desaparecer. Quiero que pague por lo que ha hecho, no solo a mí, sino a todas las personas a las que ha hecho daño. Fue entonces cuando Julian le habló de su jefe de seguridad, un ex agente del FBI, de su abogado, que había ayudado a procesar casos de crimen organizado, y de la red de profesionales que llevaban años esperando a alguien lo suficientemente valiente como para reunir pruebas contra la familia Valeri. Durante los 4 meses siguientes, Elena se convirtió en alguien que no reconocía, alguien valiente, alguien estratégico. Había fotografiado documentos que Dante dejaba descuidadamente en su oficina. Había grabado conversaciones utilizando el dispositivo que el equipo de Julian había ocultado en su anillo de compromiso. Había memorizado números de cuentas y lugares de reunión, construyendo un caso que finalmente podría derribar a Dante. Hay un problema, le había dicho Julian durante su última reunión de planificación, 3 semanas atrás. En el momento en que lo dejes, vendrá a por ti. Su orgullo no le permitirá otra cosa. Necesitas protección legal, protección inmediata. Fue entonces cuando le propuso matrimonio. No con flores ni romanticismo, sino con honestidad. Cásate conmigo. Te dará privilegio conyugal, hará que sea más difícil intimidarte legalmente y enviará el mensaje de que no estás sola. No tiene por qué ser real si no quieres que lo sea. Solo es una armadura. Ella nena había mirado a este hombre que lo había arriesgado todo para ayudar a una desconocida, que había convertido su dolor en una misión para salvar a otros, y se había dado cuenta de que, en algún momento, entre las degustaciones de menús y la recopilación de pruebas, sus sentimientos se habían vuelto complicados. Y si quería que fuera real, le había preguntado en voz baja. Julian había sonreído con la misma expresión amable de su primer encuentro. Entonces lo resolveríamos juntos, después de acabar con él. Ahora, de pie en el baño de la villa con el teléfono pegado a la oreja, Elena oyó la voz de Julian al otro lado de la línea. Estoy listo desde el día en que te conocí. Ella cerró los ojos y estabilizó su respiración. Entonces casémonos y quememos su mundo hasta los cimientos. La finca Belvedere nunca había sido tan hermosa. Rosas blancas caían en cascada por todas partes. Las lámparas de cristal reflejaban la luz de la tarde y 250 invitados ocupaban las sillas doradas. Sus ropas de diseño y sus costosas joyas reflejaban el tipo de riqueza que caracterizaba a los círculos de Dante Valeri. Habían venido esperando un espectáculo, una demostración de poder. Estaban a punto de tenerlo, pero no del tipo que esperaban. Elena estaba de pie en la suite nupcial, mirando por la ventana cómo los sedanes negros y las limusinas dejaban a los invitados en la entrada. Sus manos estaban firmes mientras se ajustaba el velo. La maquilladora había hecho un excelente trabajo cubriendo las ojeras bajo sus ojos. El vestido le quedaba perfecto. Una ironía final, ya que Dante había insistido en elegirlo él mismo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la abogada de Julian, Victoria Chen. Informada. Documentación lista. Seguridad en posición. No estás sola. Elena se miró por última vez en el espejo. La mujer que la miraba ya no parecía una víctima. Parecía alguien a punto de recuperar su vida. Abajo, Dante había llegado puntualmente. Llevaba un impecable traje gris carbón y el pelo oscuro peinado hacia atrás. Se movía entre la multitud como el político que en parte era, estrechando manos y aceptando felicitaciones. Isabela se mantenía cerca, lo suficientemente inteligente como para mantener la distancia, pero lo suficientemente arrogante como para asistir. Marco, el matón de Dante, estaba junto a la entrada, su presencia un sutil recordatorio de la violencia que sustentaba el imperio de Dante. Ninguno de ellos se fijó en los 6 hombres vestidos con trajes oscuros repartidos por el local. Eran antiguos agentes federales que Julian había contratado específicamente para este momento. Ninguno de ellos reconoció a Victoria Chen, sentada en la tercera fila con un maletín lleno de documentos legales. Ninguno de ellos sabía que eran testigos de una emboscada. El cuarteto de cuerda comenzó a tocar. Los invitados se levantaron de sus asientos. Dante tomó su posición en el altar con absoluta confianza.
Había pasado las últimas 3 horas haciendo llamadas, enviando hombres a la casa de los padres de Elena, al apartamento de su hermano, recordándole las consecuencias de la rebeldía. En su mente, ella ya estaba quebrantada, ya era suya. Las puertas se abrieron, Elena entró en escena, e incluso Dante tuvo que admitir que estaba impresionante. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. Ella comenzó a caminar por el pasillo. Cada paso era medido y deliberado. A mitad de camino, se detuvo. La música continuó, pero Elena giró la cabeza, escudriñando a la multitud, hasta que sus ojos encontraron a Julian. Él estaba 3 filas más atrás y, a diferencia de todos los demás invitados, llevaba un smoking idéntico al de Dante. Por un momento, todo el lugar contuvo la respiración. Julian se adentró en el pasillo. Los rumores comenzaron de inmediato y la confusión se extendió como la pólvora. La expresión de Dante pasó de la confusión a la ira cuando Julian se acercó a Elena con la mano extendida. Ella la tomó sin dudarlo. ¿Qué demonios es esto? La voz de Dante atravesó los murmullos, pero Elena y Julian ya estaban avanzando, caminando juntos hacia el altar. Dante se abalanzó desde la plataforma, pero el paso de Marco fue bloqueado de repente por 2 miembros del equipo de seguridad de Julian, con sus credenciales visibles en los bolsillos del pecho. «Señor, le sugiero que vuelva a su asiento», dijo uno en voz baja. «Esta es una ceremonia legal». Elena, el rugido de Dante resonó en todo el recinto. «No puedes hacer esto. Destruiré a todos». «Señor Valeri». Victoria Chen se puso de pie, su voz resonando sin esfuerzo. «Cualquier amenaza que haga delante de estos testigos será documentada y presentada a las fuerzas del orden. Le sugiero que se siente». En el altar, el oficiante sonrió cálidamente a Elena y Julian. «Queridos hermanos», comenzó, y Elena sintió que Julian le apretaba la mano suavemente. Los votos fueron breves, pero poderosos. Julian prometió respetar su autonomía, construir una relación de pareja, estar a su lado, no por encima de ella. Elena prometió confianza, valentía y libertad. No eran las promesas que Dante le había exigido que memorizara, sino palabras que habían escrito juntos en momentos de tranquilidad durante las últimas semanas. «Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer». Antes de que Dante pudiera moverse, antes de que su sorpresa se transformara en acción, ya estaba hecho. Julian besó a Elena suavemente y ella se volvió hacia la multitud como una mujer casada. Sus ojos encontraron los de Dante al otro lado del salón. «No soy tuya», dijo con voz clara y firme. «Nunca lo fui». La furia en el rostro de Dante prometía venganza. Pero Elena no se inmutó. Ya no estaba sola. Ya no tenía miedo. Y lo más importante, ya no era suya. El sonido de cristales rompiéndose resonó en la finca de Dante cuando una jarra de cristal explotó contra la chimenea de mármol. El whisky goteaba por la piedra como sangre. Pero Dante ya estaba buscando el siguiente objeto a su alcance. Una lámpara, una fotografía enmarcada, cualquier cosa que pudiera destruirse. «3 años», gruñó, lanzando una silla al otro lado de la habitación. «3 años que pasé moldeando a esa desagradecida». El resto se disolvió en maldiciones italianas que hicieron que incluso Marco se estremeciera. Su consejero, Vincent Caruso, observaba desde la puerta con la cautelosa quietud de un hombre que había sobrevivido 40 años en el crimen organizado, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Esperó hasta que la ira de Dante se agotó en una respiración pesada antes de aclararse la garganta. «Dante, tenemos que pensar estratégicamente». «Estratégicamente», Dante le miró con desprecio. «Ese proveedor me ha dejado en ridículo delante de todas las familias importantes desde aquí hasta Sicilia. Quiero que muera esta noche». «Julian Hawthorne no es un don nadie al que puedas hacer desaparecer», dijo Vincent con cautela. «Es un multimillonario con conexiones políticas. Su empresa da servicio a senadores, jueces, ejecutivos tecnológicos. Si muere en circunstancias sospechosas, especialmente justo después de casarse con tu exnovia, tendrás a los investigadores federales trepando por nuestras». «No me importa»,
Dante golpeó la mesa con el puño. Se llevó lo que es mío. Ella nunca fue tuya, dijo Vincent en voz baja. No realmente. Y ahora está protegida legalmente como su esposa. Si la tocas, iniciarás una guerra que quizá no ganemos. Marco se movió incómodo junto a la puerta. El jefe Vincent tiene razón. Hawthorne tiene a antiguos agentes del FBI en nómina. Conté al menos 6 en la boda. Dante apretó la mandíbula y sus músculos se tensaron mientras procesaba la información. Su orgullo clamaba venganza, pero su instinto de supervivencia le susurraba que tuviera cuidado. Finalmente sonrió, y fue algo terrible de ver. Bien, no la tocaremos. Sin embargo, se volvió hacia Marco. Pero el negocio de Hawthorne, eso es juego limpio. Quémalo, todo. Inspectores de sanidad, boicots de proveedores, lo que sea necesario. Quiero que esté en bancarrota y mendigando en un mes. Entonces Elena verá lo que pasa cuando te alías contra mí y tal vez, solo tal vez, volverá arrastrándose. Marco asintió. Haré las llamadas. Esa noche, las llamas iluminaron el cielo sobre el local insignia de Hawthorne Culinary Group en el centro de Manhattan. Por la mañana, otros 2 locales habían sufrido misteriosos incendios en la cocina. Los inspectores de sanidad aparecieron en otros 4 locales, citando infracciones que tardarían semanas en resolverse. Los proveedores que habían trabajado con Julian durante años de repente no podían cumplir con los pedidos. Los principales clientes, el lanzamiento de un producto de un gigante tecnológico, la gala de aniversario de un senador, una recaudación de fondos para un museo, todo se canceló en cuestión de horas, alegando vagas preocupaciones de seguridad. El mensaje era claro. Si te enfrentas a Dante Valeri, verás cómo todo lo que has construido se convierte en cenizas. 2 días después, Elena estaba sentada en la oficina de Julián, viendo los informes financieros deslizarse por la pantalla. Millones en pérdidas, decenas de millones en contratos cancelados. El personal de Julian estaba siendo despedido en oleadas. El imperio que había tardado 15 años en construir se desmoronaba. Lo siento mucho, susurró con voz quebrada. Es culpa mía. Debería haber desaparecido. Debería haberlo hecho. ¡Para! Julian le tomó las manos con firmeza, pero con delicadeza. Esto es exactamente lo que esperábamos. Dante es predecible, y los hombres predecibles cometen errores. Un golpe en la puerta los interrumpió. Victoria entró, seguida por una mujer de unos 40 años que vestía un traje gris oscuro y llevaba una placa del FBI. Elena Julian, esta es la agente especial Sarah Chen. Victoria dijo que llevaba 6 años investigando la organización Valerie. La expresión de Sarah era totalmente profesional, pero sus ojos reflejaban algo parecido a la esperanza. He montado 4 casos contra Dante Valeri. Cada vez, los testigos se retractaron o desaparecieron antes del juicio. Las pruebas desaparecieron. Los jueces recibieron amenazas. Ella se sentó frente a ellos. Pero Victoria me dice que tú tienes algo que yo nunca he tenido. Alguien dispuesto a testificar y pruebas que realmente puedo usar. Julian sacó un disco duro del cajón de su escritorio. 6 meses de documentación. Registros financieros que muestran el lavado de dinero a través de empresas ficticias. Grabaciones de amenazas. Fotografías de reuniones con delincuentes conocidos. El testimonio de Elena sobre años de coacción y control. Elena añadió en voz baja los nombres de otras 3 mujeres que desaparecieron después de intentar dejarlo. Sé dónde enterró a 2 de ellas. La mano de Sarah Chan tembló ligeramente cuando cogió el disco duro. Esto es suficiente para un caso rico. Múltiples cargos de extorsión, asesinato, lavado de dinero. Miró a Elena. Pero entiendes lo que esto significa. Vendrá a por ti con más fuerza que antes. Déjale, dijo Elena con voz firme. He dejado de huir, he dejado de tener miedo. Es hora de que alguien le detenga. Sara sonrió con tristeza. Entonces acabemos con ese monstruo. Si no soportas a hombres como Dante, que creen que pueden destruir a cualquiera que se les oponga, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete si crees que las mujeres tienen derecho a escapar de relaciones peligrosas sin miedo.
y comenta, ella no es tuya, para demostrar que estás del lado de Elena. Los matones y los cobardes no se involucrarán. Demuestra que tú no eres ninguno de los dos. La madre de Elena llamó a las 3 horas de la madrugada. Su voz temblaba tanto que Elena apenas podía entenderla. Hay algo en la puerta. Tu padre no me deja mirar, pero el olor... Dios mío, Elena, ¿qué has hecho? 20 minutos más tarde, mirando las fotos de la escena del crimen que el agente Chen se había apresurado a documentar, Elena sintió que le subía la bilis por la garganta. La rata muerta en la puerta de sus padres estaba hinchada y en descomposición, y en ella había una nota con la característica letra de Dante. Dile a tu hija que vuelva a casa. Los pondré bajo custodia protectora, dijo Sara con delicadeza. Pero Elena ya estaba llamando a sus padres. Su padre respondió, con una voz más firme de lo que ella esperaba. Elena, antes de que te disculpes, antes de que te culpes a ti misma, tienes que escuchar algo. Respiró temblorosamente. Sabíamos lo de Dante, lo que te estaba haciendo. El mundo de Elena se tambaleó. ¿Qué? Los dispositivos de rastreo, el aislamiento, el hecho de que dejaras de llamar a tus amigos. Su madre había cogido el teléfono y ahora estaba llorando. Lo vimos y nos aterrorizó. Nos aterrorizaba que, si nos enfrentábamos a él, te hiciera más daño. Nos aterrorizaba que, si te presionábamos para que te fueras, nos apartaras de tu vida para protegernos. Así que esperamos, rezamos y esperamos que encontraras la fuerza para salir de allí. Estamos muy orgullosos de ti, cariño, añadió su padre. Pase lo que pase, lucha. No te atrevas a volver para salvarnos. Elena todavía estaba asimilando todo esto cuando el director financiero de Julian llamó con peores noticias. Sus cuentas comerciales habían sido congeladas. Un funcionario bancario afirmaba tener pruebas de blanqueo de dinero. Los documentos eran evidentemente falsos, pero lo suficientemente convincentes como para desencadenar una investigación que podría durar meses. Los medios de comunicación olieron la sangre. En 48 horas, los titulares aparecieron en todos los tabloides y revistas de negocios. Se investigan las sospechosas finanzas del multimillonario proveedor de catering. El imprudente matrimonio de Hawthorne con la ex de un jefe mafioso plantea interrogantes. De las campanas de boda a las investigaciones federales, la caída en desgracia de Julian Hawthorne. El equipo de relaciones públicas de Julian trabajó horas extras, pero el daño se agravaba cada día. Su empresa estaba perdiendo $3 millones a la semana. Los inversores se retiraban discretamente. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para discutir su destitución como director ejecutivo. Elena lo encontró en su estudio a las 2:00 AM, rodeado de informes financieros, con su aspecto habitualmente impecable desaliñado. Nunca lo había visto tan derrotado, y eso le rompió algo por dentro. Puedo arreglar esto, dijo en voz baja. Me iré. Dile a los medios que fue un error, que yo te manipulé. Dante lo interpretará como una rendición. Se retirará. Te dejará reconstruir. Julian levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, pero ardientes. Por supuesto que no, Julian. Lo estás perdiendo todo por mi culpa. Yo estoy perdiendo dinero. Interrumpió él poniéndose de pie. Edificios, contratos, cosas que se pueden reconstruir. ¿Sabes lo que perderías si te fueras? Mi autoestima, el recuerdo de mi hermana, a la mujer con la que me casé. Esto no es sostenible, argumentó Elena, con la voz quebrada. Tus empleados están perdiendo sus trabajos. El trabajo de tu vida se está desmoronando. No puedo ver cómo te destruyes a ti mismo. ¿Por qué? Por ti. Julian se acercó a ella y le tomó las manos. Elena, no me casé contigo para salvar mi negocio. Me casé contigo porque eres la persona más fuerte que he conocido. Porque cuando podrías haber huido, elegiste luchar porque miraste a un monstruo y le dijiste, ya basta. Apretó más fuerte sus manos. ¿Crees que me importa el dinero? Mi hermana murió porque no tenía a nadie que la apoyara. Tengo los recursos para luchar y elijo usarlos. Juntos vamos a acabar con esto. ¿Y si no podemos?
El miedo que Elena había estado reprimiendo finalmente salió a la superficie. ¿Y si él gana? ¿Y si yo te lo cuesta todo y él sigue? Entonces perderemos juntos, dijo Julian con sencillez. Pero no nos rendiremos y desde luego no dejaremos que nos separe. Eso es exactamente lo que él quiere. Elena se inclinó hacia él, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Tengo miedo. Bien, yo también. Le dio un beso en el pelo. Pero Sarah Chen llamó mientras hablabas por teléfono con tus padres. Se ha convocado al gran jurado. Van a seguir adelante con el caso Rico. A Dante se le acaba el tiempo, lo que significa que está a punto de desesperarse. Se supone que eso debería hacerme sentir mejor. No, admitió Julian, pero significa que estamos ganando y los hombres desesperados cometen errores fatales. Las redadas del FBI se produjeron el martes al amanecer. Se llevaron a cabo simultáneamente en las propiedades libres de Valerie en toda la ciudad. Sarah Chen dirigió el equipo que irrumpió en el almacén de Dante frente al mar. Sus agentes entraron por las puertas con precisión militar. Lo que encontraron superó incluso sus expectativas. Libros de contabilidad que documentaban años de blanqueo de dinero, discos duros llenos de comunicaciones incriminatorias y un contable aterrorizado llamado Tommy Rizzo, que empezó a hablar antes incluso de que terminaran de leerle sus derechos. Tengo hijos, sollozó Tommy en la sala de interrogatorios 2 horas más tarde. Dante dijo que haría daño a mis hijos si no falsificaba los libros. Te lo contaré todo. Solo protege a mi familia. Él fue la primera ficha del dominó. Al final de la semana, otros 3 operativos de bajo nivel se habían pasado al bando contrario, cada uno de ellos añadiendo otra pieza al caso federal. El segundo al mando de Marco, un abogado que había ayudado a crear empresas ficticias, un supervisor médico que había presenciado 2 asesinatos. El muro de silencio que Dante había construido a lo largo de décadas de intimidación finalmente se estaba resquebrajando. Mientras tanto, el equipo legal de Julian contraatacó con precisión quirúrgica. Rastrearon las acusaciones de lavado de dinero hasta un funcionario bancario llamado Richard Peaton, cuya cuenta offshore reveló de repente depósitos interesantes que coincidían con el momento de los ataques de Dante. Ante las pruebas de corrupción y soborno, Peaton dimitió discretamente y la cuenta se descongeló en 72 horas. Pero fue el cambio de narrativa de los medios de comunicación lo que realmente marcó el punto de inflexión. La periodista de investigación Nina Reeves publicó una devastadora revelación en el Herald en la que detallaba el imperio criminal de Dante Valerie con el tipo de datos específicos que solo podían provenir de fuentes federales y testimonios internos. El equipo de relaciones públicas de Julian había orquestado la filtración a la perfección, proporcionando a Nina suficiente información para pintar un cuadro completo. La extorsión, la violencia, las mujeres que desaparecieron. Elena no apareció como una novia imprudente o una seductora manipuladora, sino como una denunciante que lo había arriesgado todo para acabar con un monstruo. La fotografía que acompañaba al artículo la mostraba a ella y a Julian saliendo del edificio federal después de su testimonio ante el gran jurado, con el brazo de él protegiéndola alrededor de sus hombros y ella con la barbilla levantada en señal de desafío. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Los mismos medios de comunicación que habían crucificado a Julian ahora elogiaban su valentía. Los inversores regresaron discretamente. Los clientes comenzaron a llamar de nuevo, disculpándose y ansiosos por volver a reservar. En los bajos fondos, el poder de Dante se erosionó aún más rápido. Vincent Caruso se reunió con él en su oficina, con una expresión cuidadosamente neutral. Las otras familias están preocupadas. Esta presión federal, la publicidad, es mala para los negocios de todos. ¿Me estás diciendo que van a romper relaciones? La voz de Dante era peligrosamente tranquila. Te digo que están protegiendo sus intereses, como deben hacer. Vincent se levantó. Tienes que considerar un acuerdo, Dante. Acepta lo que te ofrecen los federales y vete antes de que esto empeore. Lárgate. Después de que Vincent se marchara, Dante se quedó solo en su oficina, viendo las noticias sobre los agentes del FBI que se llevaban cajas de sus propiedades.
Todo lo que había construido se desmoronaba. Sus aliados lo abandonaban. Su imperio se derrumbaba. Y en el centro de todo estaba la nena, la mujer que creía haber destrozado. Ahora estaba junto a un hombre que se atrevía a tomar lo que Dante consideraba suyo. Cuando Marco entró una hora más tarde, encontró a Dante mirando una fotografía de Elena de su compromiso. El marco de cristal estaba agrietado, con fracturas en forma de telaraña que distorsionaban el rostro de ella. «Creen que han ganado», dijo Dante en voz baja, sin levantar la vista. «Creen que, como los federales están rodeándonos y mi gente está cambiando de bando, esto se ha acabado». Dejó la foto con cuidado. «Pero yo todavía tengo recursos que ellos desconocen. Dinero que no pueden rastrear. Hombres que son leales porque están demasiado manchados como para cambiar de bando». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Marco. Dante finalmente lo miró, y en sus ojos había algo más que rabia, algo frío y definitivo. «Si yo no puedo tener a Elena, nadie la tendrá. Y Hawthorne tiene que aprender lo que pasa cuando te quedas con lo que es mío». Abrió el cajón de su escritorio y sacó un teléfono desechable. «Llamadas. Dile que le pagaré el doble de su tarifa habitual. Quiero que sea público. Quiero que sea sangriento. Y quiero que Julian Hawthorne vea morir a su esposa antes de que lo matemos». Marco dudó solo un momento. Llevaba 12 años con Dante, había hecho cosas terribles en su nombre, pero ordenar el asesinato de una mujer que no había hecho nada más que escapar de un multimillonario cuya muerte haría recaer sobre ellos todo el peso de la ley federal. «Jefe, esto es un suicidio. Nos encerrarán para siempre. Entonces nos iremos asegurándonos de que recuerden quién soy». Dante dijo: «Haz la llamada, Marco. Es una orden. Si estás harto de los hombres poderosos que no enfrentan consecuencias por sus crímenes, dale a suscribirse inmediatamente. Dale a me gusta a este video si crees que la justicia debe aplicarse a todos, no solo a los indefensos». Comenta: «Derríbalo si quieres que Dante pague por fin por lo que ha hecho. Solo los de su clase, los manipuladores y abusadores no apoyarán esto. No te quedes callado como ellos quieren». La llamada interceptada llegó al jefe de seguridad de Julian a las 11 de la noche. El exagente del FBI, Marcus Webb, había estado vigilando a los socios conocidos de Dante cuando captó fragmentos de una conversación que le heló la sangre. Porque doble tarifa pública y desordenada. No necesitaba más detalles para saber lo que significaba. «Tienes que moverte». Marcus se lo dijo a Julian y Elena en menos de una hora. Ahora, esta noche, Dante ha contratado a un profesional, y cuando utiliza esas palabras, significa que ya no le importan las consecuencias. Al amanecer, estaban en la casa segura del FBI en la zona rural de Virginia, rodeados de agentes federales y aislados de todo lo que les era familiar. La casa era cómoda, pero estéril, con muebles genéricos, paredes neutras, nada personal, una jaula dorada, aunque estuviera destinada a protegerlos. Sarah Chen los visitó al segundo día, con expresión sombría. «Estamos tratando de identificar al contratista, pero Kozlov es un fantasma. Antiguo Spetsnaz, opera a nivel internacional. Si Dante lo ha contratado, ha terminado de negociar». Elena se sentó durante la reunión sintiéndose entumecida. Esto era real. Dante la quería muerta tanto como para contratar a un asesino internacional. La realidad se apoderó de ella como agua helada. «He conseguido que alguien venga a verte», añadió Sarah con delicadeza. «La doctora Patricia Morrison está especializada en la recuperación de traumas. Creo que podría ayudarte». Elena quería negarse, pero Julian le apretó la mano. «No te hará daño», le dijo en voz baja. La doctora Morrison llegó a la mañana siguiente. Era una mujer de unos 60 años, con ojos amables y un comportamiento sensato. En la primera sesión, Elena apenas habló. En la segunda, lloró. En la tercera, por fin habló. 3 años de miedo y control, desapareciendo poco a poco para convertirse en la persona que Dante quería que fuera. «No dejo de pensar en la persona que era antes de conocerlo», confesó Elena durante la cuarta sesión. «Estudiaba arquitectura, tenía amigos, tenía sueños, y le dejé que me lo quitara todo.
Has sobrevivido. La doctora Morrison dijo simplemente, eso requirió fuerza, no debilidad. Y ahora estás luchando. Eso requiere aún más. Pero el miedo permaneció, especialmente por la noche, cuando Elena se despertaba de pesadillas en las que Dante le agarraba el cuello. Se levantaba de la cama tratando de no despertar a Julian y se sentaba en la cocina hasta el amanecer. Una noche, él la encontró allí, mirando fijamente a la nada. No le hizo preguntas, solo preparó té y se sentó a su lado en un cómodo silencio. ¿Y si nunca vuelvo a estar completa? Susurró Elena finalmente. ¿Y si estoy demasiado destrozada para que esto funcione, para que nosotros funcionemos? Julian se quedó en silencio durante un largo rato. Sus dedos trazaban dibujos en la mesa. La muerte de mi hermana también rompió algo en mí, dijo finalmente. Pensé que si ganaba suficiente dinero, si alcanzaba el éxito, podría proteger a todos, podría salvar a todos. Su voz se quebró ligeramente, pero no pude salvarla. Durante años cargué con esa culpa. Construí un imperio, pensando que de alguna manera eso compensaría mi fracaso. Se volvió hacia Elena, le tomó las manos y dijo, conocerte, ayudarte. Al principio, pensé que era mi oportunidad de redimirme, salvarte de la forma en que no pude salvar a Sophie. Pero ya no se trata de eso. No se trata de estar intactos, Elena. Ambos llevamos una carga. Ambos tenemos miedo. Pero estamos aquí juntos, eligiendo sanar. Eso es lo que importa. ¿Y si tengo pesadillas para siempre? Preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. ¿Y si me sobresalto cada vez que alguien levanta la voz? ¿Y si Dante sigue siempre en mi cabeza, incluso después de que lo hayan encerrado? Entonces lo afrontaremos, dijo Julian con sencillez. Juntos. ¿Crees que yo no tengo pesadillas? ¿Que no me despierto a veces convencido de que he vuelto a fracasar? No buscamos la perfección, nena. Buscamos la realidad. Ella se inclinó hacia él y sintió cómo sus brazos la rodeaban con una delicadeza que Dante nunca había mostrado. Durante los días siguientes, algo cambió entre ellos. La alianza estratégica que habían construido se transformó en algo más profundo. Cocinaban juntos en la cocina del refugio, veían películas antiguas acurrucados en el sofá, hablaban de futuros que apenas se atrevían a imaginar, de casas que podrían comprar, de viajes que podrían hacer, de la fundación que Elena quería crear para ayudar a otras mujeres a escapar. Una noche Julian le enseñó a hacer la receta de pasta de su abuela, con las manos cubiertas de harina y la pequeña cocina llena de risas. Cuando Elena lo miró, con salsa de tomate en la mejilla y alegría en los ojos, se dio cuenta de que eso era lo que realmente se sentía al ser libre. No la ausencia de peligro, sino la presencia de la posibilidad de elegir, la capacidad de amar a alguien que la veía como una igual y no como una posesión. Te amo, dijo de repente, sorprendiendo a ambos. La sonrisa de Julian era radiante. Yo también te amo, y vamos a superar esto. Te lo prometo. Elena insistió en testificar a pesar de las reservas de Sarah Chen, a pesar del miedo apenas disimulado de Julian, a pesar de la amenaza muy real de que Dante pudiera tomar una medida desesperada. Necesito enfrentarme a él, les dijo a ambos, no a través de abogados o declaraciones. Necesito mirarle a los ojos y decir la verdad. El testimonio ante el gran jurado duró 3 horas. Elena se sentó en esa sala estéril y relató cada detalle. El aislamiento, el control, las amenazas, las mujeres que desaparecieron. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Incluso los fiscales parecían conmocionados. Gracias, señora Hawthorne, dijo el presidente del jurado en voz baja. Su valentía es admirable. Fuera del juzgado, la luz del sol otoñal atravesaba las nubes cuando Elena salió, flanqueada por agentes del FBI. Julian esperaba junto al coche, con su equipo de seguridad manteniendo un perímetro de seguridad. Ella estaba a 6 metros de distancia cuando la voz de Marcus Webb resonó en la radio. Contacto. Múltiples hostiles se acercan desde el este. Todo sucedió en cuestión de segundos. Marco y 3 hombres vestidos de oscuro salieron de una furgoneta de mantenimiento y se movieron con precisión militar.
Marco agarró a Elena por detrás, le rodeó el cuello con el brazo y la arrastró hacia atrás. Ella oyó a Julian gritar su nombre. Los agentes del FBI sacaron sus armas. La gente gritaba y se dispersaba. ¡Al suelo!, gritó Marcus, derribando a Julian detrás de una barrera de hormigón. Cuando estalló el tiroteo, Elena luchó instintivamente. El entrenamiento en defensa personal que Julian había insistido en darle entró en acción. Le dio un codazo a Marco en las costillas y le pisó el empeine. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que ella se girara hacia un lado cuando la bala de un agente del FBI le alcanzó en el hombro. Marco tropezó, pero no la soltó, tratando de arrastrarla hacia la furgoneta. Se oyeron más disparos. Uno de sus hombres cayó, luego otro. Las escaleras del juzgado se convirtieron en un campo de batalla. Los agentes federales y los hombres de Dante intercambiaban disparos mientras los civiles huían aterrorizados. Elena Julian salió de su refugio a pesar de que Marcus intentó retenerlo, corriendo hacia ella sin importarle su propia seguridad. Marco lo vio venir y levantó su arma. El tiempo pareció ralentizarse cuando Elena vio cómo se levantaba el arma, vio la trayectoria de Julian, vio la inevitable colisión entre la violencia y el amor. Gritó y echó su peso hacia atrás, desviando la puntería de Marco justo cuando disparaba. La bala salió desviada. Los disparos de los agentes del FBI no. Marco se derrumbó, con la sangre brotando de su pecho, soltando a Elena, que cayó con fuerza contra los escalones de hormigón. Julian llegó a ella segundos después, revisando frenéticamente con las manos si tenía heridas. ¿Estás herida? Elena me miró. ¿Estás herida? Estoy bien, jadeó. Incluso me invadió una sensación de shock. Estoy bien. A su alrededor, la escena se estabilizó. 3 de los hombres de Dante habían caído. 2 muertos, incluido Marco, y 1 herido y detenido. Un agente del FBI era trasladado a una ambulancia con una herida en la pierna, pero vivo, y docenas de testigos, abogados, periodistas y personal del juzgado lo habían grabado todo con sus teléfonos. Sarah Chen apareció ayudando a Elena a ponerse en pie. Eso fue increíblemente estúpido e increíblemente valiente, dijo, y nos dio todo lo que necesitábamos. Esa noche, equipos SWAT del FBI rodearon el complejo de Dante. Helicópteros sobrevolaban la zona, con sus focos atravesando la oscuridad. Cuando los agentes irrumpieron por la puerta, encontraron a Dante en su oficina, metiendo frenéticamente dinero en efectivo en una bolsa de lona. $2 millones en billetes de 100 cubrían su escritorio. Dante Valeri, queda detenido, anunció Sarah, apuntándole con su arma. No se mueva. Por un momento Dante pareció que iba a resistirse. Su mano se movió hacia el cajón del escritorio donde guardaba una pistola. Entonces vio los puntos rojos del láser que le apuntaban al pecho desde múltiples ángulos y levantó lentamente las manos. La fachada que había mantenido durante décadas, el confiado Don, el intocable cerebro criminal, finalmente se derrumbó. Bajo custodia, enfrentándose a cargos de asesinato, intento de secuestro, violaciones de Rachel y el testimonio de 17 testigos cooperantes, la realidad se impuso. 3 semanas más tarde, Elena se sentó en la sala del tribunal mientras Dante era procesado. Parecía disminuido con su mono naranja. Su abogado argumentaba desesperadamente a favor de la libertad bajo fianza cuando sus ojos encontraron a Elena en la galería, sentada junto a Julian con la cabeza bien alta. Algo desesperado se reflejó en su rostro. «Se suponía que eras mía», gritó, mientras los guardias se movían para sujetarlo. «Se suponía que eras mía», dijo Elena, poniéndose de pie, con una voz que resonó con absoluta claridad en toda la sala. «Siempre fui mía, Dante. Solo tenía que recordarlo». Mientras los guardias se lo llevaban, todavía gritando, Elena sintió que Julian le apretaba la mano. No miró atrás. Ese capítulo de su vida había quedado finalmente cerrado de forma definitiva. El acuerdo judicial se cerró en una mañana gris de febrero. Dante Valeri cumpliría 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. A cambio, proporcionó un testimonio que ayudó a desmantelar otras 3 organizaciones criminales. Sus bienes,
El complejo, los negocios y las cuentas en el extranjero fueron confiscados y liquidados. Las ganancias se distribuyeron entre sus víctimas y sus familias. Sarah Chen llamó personalmente a Elena para darle la noticia. Se acabó, dijo simplemente. Morirá en prisión. Elena colgó y se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Esperaba sentirse triunfante, reivindicada. En cambio, solo se sentía cansada. Dante Valeri le había consumido 3 años de su vida. Ahora tenía que descubrir quién era sin la sombra de él. El negocio de Julian se recuperó más rápido de lo que nadie había previsto. La publicidad lo había transformado de una figura controvertida a un héroe popular. El multimillonario que lo había arriesgado todo para ayudar a una mujer a escapar del abuso. Los clientes regresaron y trajeron a sus amigos. En 6 meses, Hawthorne Culinary Group se había expandido a 3 nuevas ciudades con una reputación de integridad que el dinero no podía comprar. Pero la verdadera reconstrucción se produjo en momentos más pequeños y tranquilos. Elena insistió en elegir ella misma su casa y pasó semanas visitando propiedades hasta que encontró una casa de piedra rojiza restaurada en Brooklyn con techos altos y jardín. Julian la acompañó a las visitas, pero nunca dio su opinión a menos que ella se la pidiera. La primera vez que firmó los documentos sin que nadie se asomara por encima de su hombro, lloró. Navegaron por la complicada realidad del matrimonio, la que las revistas de moda nunca muestran. Su primera pelea seria fue por dinero. Julian quería pagar los préstamos estudiantiles de Elena de antes de conocer a Dante. Ella se negó, ya que necesitaba ocuparse de sus propias obligaciones financieras. Discutieron durante 2 horas antes de llegar a un acuerdo. Él igualaría lo que ella pagara y la cantidad combinada se destinaría a un fondo para su futura fundación. Hubo desacuerdos sobre los límites con los padres de Julian, que tenían buenas intenciones, pero llamaban con demasiada frecuencia para preguntar cómo se cargaba el lavavajillas, o sobre si aceptar una invitación a cenar de uno de los antiguos socios de Dante, que afirmaba que nunca había sabido nada de las actividades delictivas. Elena tenía ataques de pánico en restaurantes concurridos cuando la colonia de alguien le recordaba a Dante. Se estremecía cuando Julian levantaba la voz durante una discusión sobre las reformas de la casa. Algunas noches, las pesadillas aún la despertaban sobresaltada, jadeando y desorientada. La doctora Morrison le recordó que la curación no era lineal. Tendrás días buenos y días malos. Ella le dijo, eso no significa que estés fracasando, significa que eres humana. Poco a poco los días buenos superaron a los malos. Elena volvió a dibujar, desempolvando sus viejos sueños de arquitectura. Tomó una clase de diseño sostenible, hizo amigos que no sabían nada de Dante Valeri, ni de jefes de la mafia, ni de dramáticas bodas en los juzgados, solo gente a la que le gustaba por ser ella misma. Un sábado por la mañana, ella y Julian se sentaron en su soleada cocina a tomar café. Entre ellos había un periódico con otro artículo sobre su caso, que había inspirado cambios legislativos en las leyes de protección contra la violencia doméstica. Julian la observó por encima de su taza. Esa periodista, Nina Reeves, sigue pidiendo una entrevista, un perfil completo sobre tu experiencia. Elena lo había estado evitando durante meses. La idea de la publicidad todavía le ponía los pelos de punta, pero algo había cambiado últimamente. La semana pasada, en el supermercado, una mujer se le había acercado nerviosa. Solo quería darle las gracias, le había susurrado. Vi su testimonio en las noticias. Me dio el valor para marcharme. Ayer pedí el divorcio. Elena se había quedado en la sección de frutas y verduras abrazando a la desconocida mientras lloraba y sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. Su historia ya no era solo suya. Pertenecía a todas las mujeres que alguna vez se habían sentido atrapadas. ¿Crees que alguna vez harás esa entrevista?, preguntó Julian ahora, con un tono cuidadosamente neutral. Contar tu historia públicamente, consideró Elena, observando el vapor que se elevaba de su café. Quizás, dijo finalmente, si eso ayuda a una sola mujer a darse cuenta de que puede marcharse, de que hay vida después de escapar. Miró a Julian y no vio a su salvador, sino a su compañero. ¿Qué opinas?
Creo que tomarás la decisión que sea mejor para ti, dijo él, sonriendo, y yo te apoyaré sea cual sea. Esa tarde, Elena llamó a Nina Reeves. Era hora de hablar. 2 años después de la boda que conmocionó al mundo del hampa, Elena se subió al escenario de un salón de baile de Manhattan y miró a las 300 personas reunidas para la gala inaugural de la iniciativa Marcelli Freedom. Le temblaban ligeramente las manos mientras se agarraba al atril, pero su voz era firme. Pasé 3 años de mi vida creyendo que no tenía otra opción. Comenzó. Un hombre me convenció de que marcharme significaría la muerte para mí, para mi familia y para cualquiera que intentara ayudarme. Y durante mucho tiempo le creí. La sala estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Elena había evitado hablar en público desde el juicio, pero esa noche era diferente. Esa noche se trataba de las 47 mujeres cuyas vidas habían cambiado porque ella había decidido luchar. La iniciativa Marcelli Freedom existe porque sé lo que es sentirse atrapada, sentir que la jaula es ineludible. Sus ojos encontraron a Julian en la tercera fila. Su expresión irradiaba un orgullo tranquilo. Pero también sé lo que es encontrar aliados inesperados, descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste y aprender que la libertad es posible, incluso cuando parece imposible. La fundación proporcionó todo lo que Elena deseaba haber tenido. Asistencia legal de abogados especializados en órdenes de protección y batallas por la custodia. Alojamiento seguro donde las mujeres podían desaparecer mientras construían nuevas vidas. Becas de formación empresarial para que pudieran alcanzar la independencia financiera. Terapia integral para curar heridas más profundas que los moretones. En su primer año habían ayudado a 47 mujeres a escapar de relaciones peligrosas. 47 mujeres que ahora vivían en apartamentos de su elección, trabajaban en empleos que ellas mismas habían seleccionado, salían con personas que ellas habían elegido o decidían no salir con nadie. 47 mujeres que habían recuperado sus vidas. Esta fundación no se dedica al rescate, continuó Elena. Se trata de proporcionar recursos para que las mujeres puedan rescatarse a sí mismas. Porque eso es la verdadera libertad, tener las herramientas para elegir tu propio camino. Los aplausos fueron atronadores. Julian observó a su esposa dominar la sala con la misma fuerza tranquila que había mostrado al caminar hacia él en lugar de hacia Dante. Estaba magnífica, no a pesar de su trauma, sino por haberlo transformado en un propósito. Después de la gala, Elena se reunió con la primera beneficiaria de la beca, una mujer de 26 años llamada Sara, que estaba dejando un matrimonio abusivo. Le temblaba la mano mientras agarraba la carpeta que contenía su vale de vivienda, la asignación de fondos legales y las derivaciones para terapia. Vi tu entrevista con Nina Reeves, susurró Sara. La parte en la que dijiste que ya no te reconocías a ti misma, que él había borrado quién eras. Eso era exactamente lo que yo sentía. Las lágrimas corrían por su rostro. Me hiciste creer que podía sobrevivir a esto. Elena tomó las manos de Sara entre las suyas, recordando a la mujer aterrorizada que había sido solo 2 años antes. No solo sobrevivirás, le dijo con firmeza. Construirás algo hermoso, te lo prometo. Esa noche, Elena y Julian prepararon la cena juntos en su casa de Brooklyn. Algo sencillo, pasta con verduras de su huerto, pan de la panadería de la calle. Julian picaba ajo mientras Elena removía la salsa. Sus movimientos estaban sincronizados tras meses de rutinas compartidas. Sin guardaespaldas, sin miedo, sin nadie que controlara lo que vestía, comía o decía. Solo la cómoda domesticidad de dos personas que se habían elegido una y otra vez. Mientras trabajaban, Elena vio su reflejo en la ventana oscura. Durante años, se había mirado en los espejos y había visto lo que Dante quería que viera. Guapa, obediente, suya. Luego, durante la huida, había visto a una superviviente. Alguien definida por lo que había soportado. Pero esa noche, mientras removía la salsa para la pasta en su propia cocina y el hombre al que amaba cantaba desafinado al son de la radio, vio algo diferente. No una víctima, ni siquiera una superviviente. Solo la nena, una mujer que se había elegido a sí misma y al hacerlo había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. ¿Por qué sonríes?,
le preguntó Julian al darse cuenta de su expresión. Elena se apartó de la ventana, del reflejo de quien había sido, y miró a su marido, a su hogar, a la vida que habían construido a partir de las cenizas de su huida. Por todo, respondió simplemente. Sonrío por todo. Y era libre. Si crees que los supervivientes merecen apoyo, no juicio, suscríbete a este canal ahora mismo. Pulsa el botón me gusta si crees que fundaciones como la de Elena deberían existir en todas partes. Y comenta, nadie merece estar atrapado para enfrentarse a todos los Dante que hay por ahí y que piensan que son dueños de otra persona. Los abusadores, los controladores, las parejas tóxicas que están mirando. No participarán, pero tú eres mejor que ellos. Demuéstralo.